Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo no puedo sumarme ni al reconocimiento ni a la felicitación que aquí senadores del Verde, del PAN y del PRI han hecho a la colegisladora por las modificaciones que nos han enviado en esta minuta, porque no, estoy convencido que no solamente no dan mayor precisión ni dan mayor claridad, sino que en muchos casos disfraza el contenido de la reforma y en otros casos empeora ya de por sí un contenido adverso a particularmente los propietarios de las tierras, de los aguas, de los bosques de este país, sean propietarios privados, sean ejidatarios, sean comuneros, sean áreas naturales protegidas o sean incluso bienes o propiedad pública. Y si bien hay cambios en el artículo 101, en donde en la fracción séptima, por ejemplo, se modifican la naturaleza de las contraprestaciones, no hay una modificación de fondo. Los senadores aquí han destacado particularmente cómo se elimina el inciso A de la fracción séptima, donde se establecía como compromisos de contratación como parte de la fuerza laboral del asignatario o contratista al propietario titular del derecho o de sus familiares. En realidad esto no desaparece, lo único que hicieron fue cambiarlo de lugar y lo cambiaron al último párrafo de esa misma fracción, donde después del inciso número C, el inciso C, señala: sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a que se refiere esta fracción, los asignatarios o contratistas podrán proponer al propietario titular del derecho o miembros de la comunidad o localidad a la que pertenezcan la adquisición de bienes o insumos o los servicios fabricados, suministrados o prestados por dichas personas, servicios prestados por estas personas, cuando esto sea compatible con el proyecto. Es exactamente la misma lógica de convertir a los legítimos dueños de la tierra en empleados en sus propias tierras. Yo por eso creo que debíamos de leerlo con mayor detenimiento. Y si bien los diputados creyeron que era políticamente correcto, porque realmente es vergonzoso establecer en una ley en nuestro país que una empresa que va a hacer negocios en las tierras propiedad de un tercero pueda contratarlo cuando va a obtener ganancias millonarias, pues lo cierto es que no modifica en lo sustancial el problema de la situación de vulnerabilidad en que se colocan prácticamente a todos los propietarios de la tierra. Y si bien hay algunos cambios donde, por ejemplo, ya las contraprestaciones, el pago de contraprestaciones en el artículo 102, en el inciso C, ya no corresponderán al Estado mexicano, sino deberán realizarse directamente al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, se hace una diferenciación entre las contraprestaciones que se otorgarán a los propietarios en aquellas tierras que se utilicen para la explotación de gas natural no asociado del resto de los hidrocarburos, de 0.5 a 3% en el caso de gas natural asociado y en el caso de 0.5 a no mayor del 2% en los demás casos. ¿A qué obedece este trato diferenciado? Porque en todo caso debe haber sido el mismo porcentaje. Pero la verdad, creo que eso tiene una respuesta muy sencilla. Y esa respuesta tiene que ver en el sentido de que el mayor número de yacimientos en donde puede encontrarse el gas natural asociado es en aquellos lugares en donde hay grandes extensiones de propietarios privados, particularmente en el norte de la República, o donde están ya otorgadas las concesiones mineras, que representan ya el 25% del territorio nacional. Y todo esto tiene que ver con la gran simulación que ha querido crearse en torno a la figura de expropiación. Dijeron, ya quitamos de la ley de hidrocarburos y de la ley de la industria eléctrica la palabra expropiación. Pero en realidad la expropiación no desaparece.
porque es una figura que está contemplada en varios ordenamientos. El primero de ellos, ya hay que recordarlos, está establecida en el artículo 8º transitorio de la reforma constitucional que este Senado, la mayoría del Senado y la mayoría de la Cámara de Diputados aprobaron en diciembre del 2013, en donde se contemplan pues una figura propia de la expropiación, que es la indemnización. Y con toda claridad, el 8º transitorio señala que, derivado del carácter estratégico de las actividades de exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos, así como del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere este decreto, la reforma constitucional de diciembre del año pasado, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a ella. Por lo cual, dice el transitorio, la ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deba cumplir por la ocupación o afectación superficial, o en su caso, la indemnización respectiva. Y esto nos remite al artículo 27 constitucional, que señala que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Lo mismo que queda establecido en el artículo 28 constitucional, en donde se define la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, en los mismos términos del artículo 27 constitucional. Lo repiten en el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica, lo repite en la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, donde señala el artículo 33 de los órganos reguladores el otorgamiento de contratos y permisos y autorizaciones de los órganos reguladores implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica y otras construcciones. Y para rematar, para que vean que no solamente no desaparece, sino se fortalece la figura de expropiación, el artículo 1 de la Ley de Expropiación establece cuáles son consideradas las causas de utilidad pública, y en su fracción 12ª señala que son todas aquellas que tienen que ver con el aprovechamiento de hidrocarburos o la generación de electricidad. Y si fuera poco esto, la Ley Agraria, en su artículo 93, en las fracciones 4ª y 8ª, señala que los ejidos y las comunidades podrán ser expropiados por causas de utilidad pública, y entre esas causas de utilidad pública está la extracción, la exploración y extracción de petróleos, así como la actividad eléctrica. Entonces, esto se quiso disfrazar y se introdujo una figura que todavía es más gravosa para los propietarios, que es la de la ocupación temporal. La ocupación que será de una propiedad por un tiempo indeterminado, puede ser toda la vida, en donde podrán gozar de contratos, asignaciones, así le llaman ahora a las concesiones, para explotar la riqueza de un predio sin que el propietario pierda, sin que el titular pierda la propiedad de sus bienes. Esa es otra gran simulación, porque lo que va a propiciar es un enorme saqueo de la riqueza de esas tierras. Ya lo decíamos en el debate en el periodo extraordinario, que aún no concluye. Puede llegarse al extremo de que en un mismo terreno puedan otorgarse 3 permisos o concesiones o autorizaciones. El de la explotación minera, que ya existe, el que pueda otorgarse a la misma concesión, concesionario minera, la concesión para la explotación del gas natural no asociado, y pueda, como se estableció en la ley que crea la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, otorgársele permisos para el manejo forestal o para cualquier otro cambio o uso del suelo que puede libremente y de manera discrecional otorgar esta agencia. Entonces, quien tenga estas concesiones va a saquear plenamente las riquezas del subsuelo y de la superficie de las áreas ya concesionadas.
Y ya cuando se la regresen al titular, al auténtico propietario, pues van a regresarles no solamente tierras saqueadas, sino tierras sin ningún valor. Y por eso digo que no solamente se disfraza o se pretende ocultar la figura de expropiación, sino que la figura de ocupación temporal es todavía más dañina. Y se llega a un exceso adicional, que es lo que estableció en la Ley de Industria Eléctrica la Cámara de Diputados y que hoy nos remite, que en el artículo 71 de la Ley de Industria Eléctrica, donde en términos generales se hablaba de que procederá a la ocupación, afectación superficial de la constitución de servidumbres necesarias para la realización de actividades de la industria eléctrica, se elimina y se agrega lo siguiente: servidumbres necesarias para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que por las características del proyecto se requiera de una ubicación específica. Es decir, si se requiere en la construcción de una hidroeléctrica afectar un asentamiento humano, sorry my friends, tendrán que quitarse esos asentamientos humanos. Si se verá afectado un área natural protegida, también podrá perderse esa categoría a pesar de la restricción. Pero al igual que lo hicieron en el artículo 101, en la fracción séptima de la Ley de Hidrocarburos, aquí en el artículo 74, en la fracción octava de la Ley de la Industria Eléctrica, señalan también, sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a que se refiere esta fracción, se podrá proponer al propietario titular del derecho, miembros de la comunidad o localidad a las que pertenezcan, la adquisición de bienes o insumos o los servicios fabricados o que puedan prestar y que sean compatibles con el proyecto. ¿Qué significa eso? Les van a quitar sus tierras, las van a saquear, pero les van a poder vender las tortas y los chescos a los empresarios y a los trabajadores en esos yacimientos que estén sujetos a explotación. Creo que es una vergüenza lo que nos ha enviado como minuta la Cámara de Diputados y por eso votaremos en contra. Gracias. Gracias, senador.